Buenos días. Vamos a iniciar la siguiente mesa. Esta mesa vamos a hablaros de datos federados, pero vamos a intentar... perdón, me voy a quitar la mascarilla. Disculpad. Buenos días. Vamos a comenzar la siguiente mesa. Vamos a hablaros de datos federados, pero con una visión muy práctica, centrándonos en proyectos concretos en los que están trabajando nuestros ponentes, que veréis que son muy interesantes. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias al Cluster Big Data Madrid por tener la oportunidad de compartir esta mañana con vosotros. Yo soy Carmen Gabanillas, soy presidenta de la Asociación ASTIC, de Técnicos Superiores de Tecnologías de las Administraciones Públicas. Nosotros somos unos 730 socias y socios de todas las administraciones públicas, pero estamos bastante centrados en la Administración General del Estado. Nuestras responsabilidades son muy variadas. La Administración Pública cuenta con muchos sistemas de información muy diferentes, muy heterogéneos, como después tendréis oportunidad de comprobar en alguno de los proyectos. Y llevamos muchos años ayudando a las administraciones públicas a mejorar y ofrecer mejores servicios utilizando justo los datos. Bueno, personalmente estuve muchos años en subdirecciones de tecnologías de la información. Últimamente he cambiado mi trayectoria, estoy más cercana al negocio, como decimos nosotros, a los servicios públicos, un poco controlando cómo los ofrecemos. Soy inspectora de servicios. También me preocupa mucho la faceta de privacidad para garantizar que efectivamente los ciudadanos tienen el control sobre sus datos personales. Estoy certificada como delegada de protección de datos por el esquema de la Agencia Española de Protección de Datos y AENOR. He trabajado como delegada de protección de datos tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Presidencia. He sido también vocal asesora en el gabinete del subsecretario del Ministerio de Presidencia y recientemente, desde este lunes, soy la subdirectora general de gobernanza del sistema de gobernanza de los registros. Estoy en función pública. Voy a presentaros a mis compañeros de mesa. Son estupendos profesionales. Nosotros vamos a ofreceros una visión de lo que es la administración pública. Estoy muy contenta de contar con Pilar en la mesa porque aprovecho también para deciros que necesitamos incorporar talento femenino. Somos muy pocas mujeres trabajando en proyectos tecnológicos y las mujeres somos el 50%, ¿no?, de la población. Necesitamos que veáis, que las jóvenes vean lo interesante que es la tecnología y cómo puede mejorar nuestra sociedad. Voy a ir presentando a mis compañeros, os van a hacer su exposición e intentaremos dejar después un breve turno de preguntas. Como nos ha comentado Francisco Antón, Fernando de Pablo no ha podido acompañarnos como hubiera deseado, pero nos ha dejado un excelente compañero y profesional. Estamos en muy buenas manos con Antonio García de la Paz. Él tiene muchísima experiencia, tanto en la empresa privada como en la empresa pública. Es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó trabajando para IBM, también para Bankinter, y luego tuvimos la suerte de incorporar su talento en la Administración. Ha trabajado en grandes centros como la Agencia Tributaria, desarrollando el famoso programa Padre, que ya sabéis que todos los años nos ayuda, ¿no?, a presentar nuestra declaración de la renta. Después ha estado también desarrollando sistemas de administración electrónica en CIEMAT. Trabajó en el Ministerio del Interior, primero como jefe de área de los sistemas y ascendió hasta subdirector general adjunto. También ha estado muchos años ayudando al Ministerio de Agricultura en sus distintas denominaciones, primero como vocal asesor y después como subdirector general de Tecnologías de la Información. Y recientemente, lamentablemente, hemos perdido su talento en la Administración General del Estado, pero lo tiene el Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo él es el secretario general de la Estrategia del Dato de la Dirección General de la Oficina Digital. Pues, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Podéis poner la presentación y si no, pues
Improviso. Sí, perfecto, muy bien. Muy bien. Pues nada, bueno, soy director general de la Oficina del Dato del Ayuntamiento. Llevo exactamente 15 días, ¿vale? Entre el día 5. Digo, me disculpáis si no soy capaz de profundizar, pero vamos, yo lo que voy a tratar de daros es una visión de qué es lo que estamos haciendo en esta oficina digital de relativamente reciente creación. Agradecer la invitación que hemos recibido para asistir aquí y disculpar también la no presencia de Fernando, que seguro que lo haría muchísimo mejor que yo, ¿vale? Entonces, agradeceros a todos la presencia, tanto los que estáis aquí como los que nos estáis viendo por vídeo, ¿vale? Bueno, lo primero, simplemente un contexto. Esto es la oficina digital del Ayuntamiento de Madrid. Como veréis, bueno, tiene una estructura, yo creo que con 3 aspectos, yo creo que principales que cualquier organización a día de hoy debe plantearse. Una es la parte del dato, otra parte de transformación digital. Yo creo que las organizaciones, salvo las de nueva creación, tienen que transformarse. No basta con las estructuras clásicas, sino que tienen que hacer una transformación. Y, por otro lado, la parte de administración digital. Esta parte quizás sí que aplica más a las administraciones públicas, pero sí que es verdad que la Administración tiene que cambiar para dirigirse no solo al ciudadano, también internamente y, como se ha visto claramente lo que se ha expuesto aquí, también a terceros, ¿no? O sea, ahora mismo no es solo el ciudadano, sino son las empresas, son las pymes, son el desarrollo de ciudades, bueno, pues un poco esas 3 patas. Y luego hemos pintado también el IAM porque digamos que al final se necesita tecnología, lo queramos o no, tecnología. En nuestro caso de la oficina digital es el informática del Ayuntamiento de Madrid, ¿de acuerdo? Ya, bueno, se incorporó hace también relativamente poco un nuevo gerente, que es Alfonso Castro, que todos le conoceréis como el jefe del Departamento de Informática Tributaria, ¿vale? Simplemente por contexto. Bueno, estamos trabajando en la creación de una estrategia de administración digital de Madrid y, bueno, apoyándonos básicamente en estos 3 pilares, ¿vale? Por un lado, un marco legal, que, bueno, somos administración, pues tenemos que apoyarnos en un marco legal. Por otro lado, también, ¿para qué vamos a reinventar la rueda, no? Existen una serie de servicios a nivel de la Administración General del Estado, pero que yo creo que ayudan a la implantación de una administración digital, a que se consiga una serie de estándares. Hay una serie de infraestructuras que ya están desplegadas en la Administración y que pueden ser usadas, ya sea vía convenios y acuerdos o demás. Pero existe un ecosistema que ya existe y en el cual creemos que deberíamos apoyarnos. Y, por otro lado, pues hay una gobernanza cooperativa. Creemos que, efectivamente, y sobre todo en el mundo del dato, y como se ha visto con los anteriores ponentes, no es una cosa aislada. Yo creo que la importancia del dato es poder relacionarlo, poder interoperar, poder hablar el mismo lenguaje. Bueno, pues todo ese tipo de apoyos es lo que esperamos que se base la estrategia, ¿de acuerdo? También hay un marco que bueno, pues somos Madrid, somos Comunidad de Madrid, somos de España, somos Unión Europea, ¿vale? Pues creemos también que nuestra estrategia o la estrategia del Ayuntamiento de Madrid debería apoyarse en todos esos pilares, ¿vale? Tenemos una serie de elementos que yo creo que también son vertebradores, que son el Esquema Nacional de Seguridad, súper importante y como se ha venido destacando a lo largo de los ponentes, y otra parte el Esquema Nacional de la Interoperabilidad, ¿vale? Nos dan un marco en el cual, obviamente alineados, por supuesto, con toda la política europea, para poder trabajar y que todo lo que se haga o todo lo que se desarrolle en estrategia, en planes y demás, pues vaya alineado con eso. Bueno, esto, aunque todos lo sabemos, los datos es un activo esencial. Yo creo que lo que va a quedar claro de esta jornada, yo creo y otras que podáis asistir, es que efectivamente el dato está ahí, las grandes empresas, Google, Amazon, Microsoft, todos están claros que ahí hay un potencial que está ahí, ¿no? Y yo creo que efectivamente es un recurso que todas las organizaciones lo tienen, ¿vale? Lo tienen ahí y lo que hay que falta es ponerlo en valor, saber qué hacer con él y ver para dónde vamos. Esto es una transparencia que, de verdad, que al principio yo no la tenía clara, pero es verdad que sí que… Nuevo petróleo, ¿no? Se habla de los datos. Yo creo que no es un nuevo petróleo, es mucho mejor que el nuevo petróleo, ¿vale? O sea, al final el nuevo petróleo es una cosa que tienen en general pocas naciones, pues la Arabia Saudí, toda la parte de los países árabes, pues también la parte de los países del norte de Europa, pero sí que es verdad que el dato lo tenemos todos. Es más, yo creo que estamos todos cediendo, digamos, o usando, dejando nuestros datos por ahí y entonces, pues al final
es un poco lo que hay que hacer, ¿vale? Es mucho más que un nuevo petróleo, ¿vale? Hay una generación continua de información, todos lo sabéis, pues cada vez que nos movemos casi con el GPS, pues estamos ahí generando la información que valdrá o no valdrá, dejará de valer, pero está ahí, ¿vale? Hay una reutilización de esa información, o sea, lo que hoy día parece que solo vale para un tipo de objetivo, pues al final se está descubriendo que vale para muchas cosas más. O sea, no solo veamos la monetización, yo creo, un poco como administración, yo creo que no solo como monetizar esa información, sino yo creo que mucho más que eso, ¿vale? Para ayudar a la gente, pues yo digo, a gente con alguna incapacidad o con alguna discapacidad, ¿vale? Para poder ayudarle en cualquier momento a poder moverse, poder disponer de servicios que a lo mejor hoy en día son impensables, pero que con un análisis específico se puede utilizar esa información, ¿vale? Y luego hay una parte que a mí también me parece muy importante y que os ha puesto manifiesto, es el tema de poder compartir la información, ¿vale? Con todos los requisitos, con toda la capa de seguridad y luego un elemento que yo creo que está surgiendo y que además es el uso ético, ¿no? Que yo creo que como administración nos lo debemos, ¿vale? Y yo digo ya no solo como administración por la parte que me toca, sino como administrado, ¿vale? A mí me parece bien que se usen para mi beneficio, digo para mi beneficio, pero hay que ver también o sea, que no se venda esa información de una forma, no te voy a decir ya fraudulenta, sino, bueno, pues por lo menos con mi conocimiento, ¿no? O para qué se usa mi información. Yo creo que es un aspecto súper importante. Ya te digo, el aspecto ético que yo creo que ha surgido en las últimas directrices también de la Unión Europea, creemos que también es importante tenerlo en cuenta en nuestra estrategia, ¿vale? Esto es, bueno, es una transparencia que la habéis visto, supongo, 100.000 veces y es un poco cómo las organizaciones van a ir andando, ¿vale? Es un clásico ya, yo creo, en cualquier presentación de datos, pero sí que es verdad que el objetivo final que tiene que tener, o creemos que tiene que tener toda organización, ya sea administración, empresa, pyme, es realmente ir a una edición de datos. En las entrevistas que estamos manteniendo con las distintas unidades, ya os digo yo 15 días, ¿vale? Con la unidad del Ministerio sí que se está viendo una demanda, o sea, la gente dice, no, si yo tengo una aplicación de gestión, ¿vale? Pero yo lo necesito, ¿vale? Yo sé que, pero yo necesito saber en cuánto tiempo tramito un expediente, realmente si yo tengo cuellos de botella en mi tramitación, como puede ser cualquier otro tipo de actividad que se desarrolla dentro del ayuntamiento. Si yo tengo cuellos de botella, si yo realmente estoy con unos tiempos que son óptimos o no, si me puedo comparar con otro tipo de procedimientos, es una de las cosas que yo creo que cualquier organización a la que debería dirigirse. Esta transparencia, simplemente para que os hagáis ideas un poco, por lo menos desde mi punto de vista, y que llevo 15 días, es la complejidad o por lo menos lo que yo veo, del ayuntamiento. Además, yo vengo de la administración, que bueno, tú te encorsetabas, si quieres, en un ayuntamiento, en un ministerio, en un organismo autónomo, pero sí que es verdad que el ecosistema de Madrid es complejo, por lo menos a mí me lo parece, ¿vale? Tenemos toda la variedad, o sea, ahí os presento ahí toda la parte de vicealcaldía, economía, las distintas concejalías, pero además el ecosistema de empresas que hay alrededor del Ayuntamiento de Madrid también es importante. Hay proyectos súper interesantes en cualquier área de las que pongáis aquí, ¿vale? Pero lo que trata la oficina digital es, bueno, pues tratar de, obviamente, ayudar todos esos proyectos y además poder estandarizar, regular, bueno, un poco las líneas que os quiero presentar luego. Pero un poco sí que quería que os quedarais con esta imagen porque el ayuntamiento es esto, ¿vale? O sea, y con todo lo que conlleva, ¿vale? Los objetivos principales, bueno, voy a pasar a comentarlos, pero básicamente están fijados en estos puntos, ¿de acuerdo? Por supuesto, cualquier cosa de la que hagamos tienen que estar alineadas con Europa, ¿vale? Hay una European Data Strategy que, bueno, yo creo que debe ser la base de cualquier proyecto que se desarrolla a nivel nacional, de comunidad autónoma o local, y debemos estar alineados con ello. Una parte muy importante de la que queremos hacer, y ya hay iniciativas, y por eso os he pintado esto a día de hoy en el Ayuntamiento de Madrid, pues la potenciación del portal de datos abiertos. Súper importante el crecimiento que se ha producido. Esto también va en línea con proyectos que ya están en marcha supongo que lo conoceréis, la plataforma de intermediación de datos de la Administración General del Estado, pues el poner servicios que ya tenemos ahí dentro de la organización a servicio de cualquier ciudadano, de cualquier administración. Cuando alguien se quiera cambiar, porque sería lo típico, pues para hacer una ayuda a nivel estatal o a nivel comunitario, pues el típico empadronamiento, pues un poco tratar de también esa parte no solo en datos
datos.gov.es, sino que realmente las administraciones puedan intercambiar información. Está el portal de transparencia, que yo os invito a que lo visitéis, porque la verdad que es súper completo, con cantidad de información. Hay un portal que se generó pues, con datos de COVID, que podéis ver ahí, cogidos del portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es importante también el intercambio de información entre las administraciones. Y luego el geoportal de Madrid, que también os invito, con una actualización muy importante y con cantidad de información relativa a la ciudad en la que por lo menos yo vivo y que me parece también una iniciativa súper valiosa, ¿vale? Y poner en valor realmente los datos de Madrid. Hay un aspecto que también se ha resaltado en los anteriores ponentes, el tema de la seguridad, ¿vale? Yo creo que os hemos puesto unas imágenes de algunas de las últimas noticias que vienen ahí y es un poco también en la línea que os decía de yo como ciudadano, ya no solo como parte de la Administración, pues quiero saber qué se hace con mis datos. Entonces, si no se produce ese efecto confianza que hablábamos antes, es muy complicado que la cosa funcione, ¿vale? O sea, lo que no puede ser es que un administrado me dé permiso o tenga información suya y al final esa información acabe donde no debe, ¿vale? Y un poco de la última del SEPE, que todo el mundo, bueno, ya sabéis que el SEPE tuvo que emitir más de un comunicado diciendo que efectivamente no se había filtrado información sobre los administrados, ¿vale? Pues este mismo caso, que yo creo que estamos todos al día de ello, pues al final pues hay que asegurar que cumplimos legislación, que ponemos los mecanismos. Tenemos organismos como el Centro Criptológico Nacional que ayuda mucho con cantidad de guías. Hay un elemento que no he incluido aquí, pero es que la Agencia Española de Protección de Datos, con unas guías que está emitiendo de los últimos años súper interesantes acerca de cumplimiento normativo de RGPD, perdón. Y bueno, pues todo ese ecosistema también tenemos que tenerlo en cuenta. Las líneas de acción que nos hemos marcado son muy ambiciosas, pero creemos que como mínimo deberíamos incluir estas líneas de acción y es en lo que estamos trabajando desde la Oficina Digital y en nuestra parte de la subdirección del dato. Y básicamente consiste pues en generar una gobernanza de datos. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pinto y me parece interesante que lo veáis porque toda gobernanza de datos no solo es tecnología, sino que tiene que incluir la parte de organización, la parte de tecnología y la parte de los procesos, ¿vale? Esa gobernanza de datos es la que estamos trabajando con una estrategia de gobernanza en la que esperamos poder publicar y que se apruebe dentro del ayuntamiento y con esos objetivos, ¿vale? Gestión de los datos, comprensión, porque no basta con tener datos, sino realmente para qué valen, ¿no? Que es también la idea. Yo tengo mucha información, pero tampoco sé muy bien para qué me vale. Pues una estandarización de proyectos y procesos. Esto es que cuando alguien tenga un proyecto o tenga una duda sobre qué puede hacer o no puede hacer, pues que tenga ya un roadmap o una guía en la que basarse para poder acelerar ese proceso. Una comunicación y coordinación, esto es que el dato no permanezca aislado en uno de esos elementos que os he pintado del ámbito del ayuntamiento, sino que pueda ser conocido por el resto y que además pueda ser usado. Y obviamente un cumplimiento normativo, ¿vale? Somos administración y tenemos que formalizar eso. En ese ámbito, justamente, es pues, unas políticas, unos procedimientos de instituciones. Se está haciendo un análisis de toda la normativa actual. Hay mucha normativa dentro del ayuntamiento y se está viendo pues, qué modificaciones hay que hacer o no para poder cumplimiento de normativa europea, normativa nacional, alinearla con todas esas políticas y un plan normativo en el cual incluiríamos esas modificaciones. Se está haciendo un análisis de lo que hay, ¿vale? Que es, ya os digo, como os he dicho antes, hay mucho ya que se está haciendo. Bueno, parte se ha explicado aquí al principio de entre ellos la colaboración con el clúster, con la fundación. Bueno, pues es un poco ponerlo en valor. Y luego se está viendo con las distintas unidades. Hay, como siempre, más avanzadas, como puede ser la parte de Hacienda o la parte de la Agencia Tributaria de Madrid. Pues hay planes precisamente para mejorar esos procesos internos, ¿vale? Lo que se trata también con esta estrategia es que poner a disposición de todas las unidades, no solo las más avanzadas, todo este tipo de experiencias para ponerlas en valor. Construcción de un data lake municipal. Esto se lleva mucho, si queréis es un poco también marketingiano, pero también pensamos que es importante para las organizaciones pues una estandarización de que esa información no se quede en silos, sino que acabe en un repositorio común, llamémosle data lake o base de datos gorda, ¿vale? Que es un poco lo que al final la gente acaba entendiendo, ¿vale? Con esto no es solo poner el dato, sino pues generar una serie de servicios alrededor para el consumo, bueno, es un poco lo que os he hablado aquí, a nivel interno, y luego con posibilidades que a futuros, pues un poco en la línea de lo que habéis hablado aquí, que eso pueda ser, pues hay una parte que pueda ir a datos abiertos, o que pueda ser, pues generar una serie de ecosistemas para el consumo de esa información. Con todos los marchamos
éticos, de seguridad, de trazabilidad que se requiere para este tipo de información. Esto es un gran reto para cualquier organización, ¿vale? Y que es que la propia organización se provea de servicios de analítica, ¿vale? Esto es que al final, entendemos que a través del IAN o de los distintos elementos que hay ahí, pues que al final yo como gestor pues tenga un servicio ahí. Yo tengo una necesidad, tengo un servicio, lo consumo y, bueno, tengo ahí mis resultados, ¿vale? También esto va en la línea pues eso, de poder que el negocio, obviamente, pueda trabajar de forma… que es un objetivo, en principio parece un poco complicado, pero creemos que con la incorporación de nuevo personal o con nuevos skills, sí que es verdad que al final, bueno, todos habéis oído hablar de los bioinformáticos, que realmente son biólogos especializados en explotación de información, típico ahora, todos lo sabéis, las PCRs, los análisis de ADN. Bueno, pues es todo un perfil que realmente tú, si le das infraestructura y le das medios, ellos son capaces de poder explotar su propia información porque saben exactamente de lo que están hablando. Ellos son quizá nichos, el bioinformático, nichos de negocio muy específicos, pero creo que estos skills o esas figuras van a acabar apareciendo en casi todas las áreas de negocio, ¿vale? Es un poco o mi visión, o yo creo que es una visión que todos estamos esperando, ¿vale? Que efectivamente tiene que tener una base tecnológica, pero además tiene que tener un conocimiento del negocio para poder explotar esa información. Y por último, y no por ello menos importante, y perdón por parafrasear, pero sí que verá que creemos que es súper importante en todos los aspectos que he hablado de transformación digital, administración digital, análisis de datos, un cambio organizativo, ¿vale? Hay que fomentar y capacitar a nuestros trabajadores para que todo esto realmente funcione. O sea, esto no, pues lo típico, no basta con poner una cojo infraestructura que sea number one si luego al final no somos capaces que nuestro personal sepa usarla, tenga capacidad para usarla y sea capaz de exprimirla y luego de fomentar nuevos movimientos, ¿vale? Por eso también nos parece muy importante nuestra estrategia, o la estrategia que se quiere elaborar dentro del Ayuntamiento, esta parte de capacitación y demás. Se está generando un plan de formación y líneas de formación dentro del Ayuntamiento en las que estamos participando para poder llegar a estos cuatro objetivos. Pues sin más, muchísimas gracias y paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a conocer los proyectos de Javier de Andrés Blasco. Es el director de Tecnología del Congreso de los Diputados desde hace más de 15 años. Él es también licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Pertenece al cuerpo de asesores facultativos de las Cortes Generales en la especialidad de Informática desde hace ya muchos años. Hizo también un máster en el INAF de Gestión y Analíticas Públicas, o sea que veis que tenemos una preocupación también por mejorar en la provisión de esos servicios. Y fue también máximo responsable de tecnologías en el Senado durante 20 años. Ha participado en muchos grupos internacionales parlamentarios y nos va a contar un proyecto muy interesante. Actualmente él pertenece al grupo G1, en el que están trabajando en un proyecto internacional sobre inteligencia artificial para la traducción automática aplicada a los documentos del Parlamento, ¿no? Entonces, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Vengo del Congreso. Allí lo que se hacen son leyes y se controla al Gobierno. O sea, quizá no seamos un ejemplo muy estándar de lo que se llama economía del dato y estas cosas, ¿no? O sea, es un poco distinto. Pero creo, sinceramente, que en el ámbito parlamentario también se pueden utilizar los datos federados, aunque ahora mismo estamos en un momento muy incipiente y quería contar el ejemplo. Bueno, en el ámbito parlamentario hay un aspecto que querría destacar. Se pueden aprovechar el desarrollo tecnológico como en otros organismos e instituciones, pero yo creo que también hay una componente especial que es regular las normas aplicadas a estos servicios. Y esta regulación y estas normas pues creo que pueden tener una labor importante en sede parlamentaria. Bien, un preliminar muy rápido y entro en el ejemplo. Estamos dando por hecho que hay un montón de herramientas y un montón de sistemas, de fórmulas, de formas
Pero creo que, por lo menos en el espacio en el que yo me muevo, es necesaria una voluntad de compartir. O sea, como no haya voluntad de compartir, podemos hacer un montón de planes, pero al final tardarán mucho en realizarse. Además de una voluntad de compartir, debería haber una voluntad muy decidida de ponerlo en marcha. Ahora ya vamos a compartir, ¿y ahora cómo lo hacemos? Bueno, pues ya veremos. Y en el caso que me ocupa, pues la voluntad política debe amparar estas otras dos voluntades. Pero bien, voy al ejemplo. No es un ejemplo propio de datos federados, sino que puede ser la consecuencia de una voluntad de compartir información. ¿Cuál es el estado del arte en el ámbito parlamentario en este asunto? Pues no conozco muchos y me hubiera gustado hablar también aquí de algo de los parlamentos españoles autonómicos, pero no hay un ejemplo que creo que pueda ser ahora un modelo. Pero sí hay un proyecto de inteligencia artificial que ha iniciado el Parlamento de Brasil y que consiste en disponer en lenguaje técnico parlamentario. Esto es importante porque no es el lenguaje habitual. Pero en lenguaje técnico parlamentario, la legislación relevante y los procedimientos del mayor número de parlamentos del mundo. Es un proyecto muy ambicioso en el marco de la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria es una agrupación, es una institución que agrupa como a unos 170 países, se supone que democráticos. Y se quiere hacer en un lenguaje técnico parlamentario porque un órgano directivo del Congreso se llama Mesa, la Mesa del Congreso. La Mesa del Congreso, pues no se llama, está el Bureau, pero en un montón de sitios pues no se llama la Mesa. O un proyecto de ley, en inglés es the Bill. Pero Bill también tiene otras connotaciones del proyecto de ley si se ha debatido. O sea, no es tan sencillo como decir table. Bien, en este lenguaje, para ello se intenta tener un sistema experto, inteligencia artificial, que permita que la intención era empezar con tres idiomas, con francés, español y portugués. En cualquiera de estas lenguas se traslada a este sistema y esto aparece automáticamente en inglés, en un lenguaje, como digo, parlamentario. Bueno, esto lo empiezan no llamando a todos los países de la UIP, sino hablando con algunos países por distintas relaciones que se había tenido con ellos. Y también Brasil es muy consciente de que los parlamentos son muy celosos de su información, aunque aquí hablamos de luz y taquígrafo siempre, pero luego a la hora de las leyes y lo de que se publica en el diario de sesiones, sí, pero a la hora de los procedimientos y de cómo hace cada uno sus cosas, ya los parlamentos son muy celosos. Muy celoso el Congreso, y es muy celoso el Senado, y son muy celosos los parlamentos autonómicos y todos. Y también es consciente Brasil de que quedan muchos países, que el desarrollo tecnológico pues es muy distinto en un ámbito tan extenso como el que se quiere abordar. Y si hay diferencias entre la tecnología, las diferencias son mayores en cómo se aplica esa tecnología. O sea, qué medios tienen, qué personal especializado, etc. Con lo cual, Brasil decide empezar con un pequeño número de países, el que llama el grupo G1. Estos países son Canadá, Sudáfrica, Israel, Chile, Estonia, Ucrania y España. Y hay dos parlamentos, el Parlamento Europeo y el Parlamento Panafricano. Bueno, ¿cuáles son los pasos realizados? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho en este tema? Pues el primer paso es que los parlamentos del G1 suben a una plataforma que está en el sistema informático de la Cámara de Diputados de Brasil, leyes y proyectos de ley que deberían traducirse al inglés. Empezamos y a los 2 meses de empezar llega la pandemia, con lo cual esto rompe de raíz todos los planes. ¿Por qué? ¿Cómo influye la pandemia? No es que se contagien todos los que están haciendo esto, pero sí que este proyecto era conocido por muchos países de la UIP y en una plataforma que tenemos, estaba en una herramienta en Yammer, en esa plataforma nos íbamos comunicando todos los avances, pues entonces se apunta un montón de parlamentos, pero no para trabajar en esto, sino para preguntar qué pasa con las reuniones presenciales, qué pasa con la videoconferencia, qué pasa con los procedimientos y, sobre todo, de una manera mayoritaria, qué pasa si hay voto telemático. Todo esto desborda todo lo que eran las previsiones del G1 y entonces este G1 ya no es un G1, es un grupo
con muchísima gente, en el que se hacen preguntas de todo tipo. En el caso del voto telemático, nosotros tenemos un papel muy destacado porque la verdad es que no había, hasta este momento, no había nadie que tuviera el voto telemático. El voto telemático en España empieza en 2012. Hay un grupo de diputadas embarazadas que promueven el que una diputada embarazada a punto de dar a luz pueda votar de forma telemática. Esto, el reglamento lo dice muy claro, que para votar hay que hacerlo de forma presencial y obliga a cambiar el reglamento, una resolución de la mesa, etcétera, hasta que se pone en marcha el voto telemático. Claro, desde el 2012 tenemos mucha experiencia. Esto se ha ido modificando y ya no solo era para embarazadas a punto de dar a luz, sino que era para enfermedades graves. Con esta base, cuando llega la pandemia, pues entonces ya no se restringe a esto, sino que todo el mundo, todos los diputados quieren hacer voto telemático, con lo cual se cambia. Hay que cambiar algunos temas en la resolución, también en la técnica, porque era muy riguroso el sistema con los certificados electrónicos. Esto, claro, no es lo mismo que voten en un pleno 2 o 3 diputadas a punto de dar a luz que se vote la ley de presupuestos por 350 diputados en un tiempo en el que se intenta asimilar a cómo se vota en el hemiciclo. Bueno, todos estos cambios empezamos a informar. Bueno, en fin, nosotros contamos esto, hay otros parlamentos que cuentan otras cosas y esto se convierte ya en algo, no diré inmanejable, pero muy voluminoso. Nos olvidamos del proyecto inicial, que era de un gran interés, y nos dedicamos a esto. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? Bueno, pues que la importancia de compartir, me estoy refiriendo solo al ámbito parlamentario, no a un ámbito generalista, ni siquiera al de la AGE, que la importancia de compartir experiencias para tomar decisiones con urgencia. Es decir, ¿qué nos preguntan? ¿Pero el voto se puede votar? Sí. ¿Y es válido? Sí. Y ahí ya empiezan las variantes. ¿Y se puede votar una transaccional? Una transaccional es que en el mismo hemiciclo, mientras se debate, se puede cambiar o se pueden llegar a acuerdos para cambiar el sentido del voto. ¿Y hay que votar en el momento del hemiciclo o antes? ¿Y quién lo aprueba? Bueno, todas estas cosas es un montón de información y entonces nos dicen, oye, pero dímelo ya porque es que están esperando a ver qué les decimos. Si es presencial, si no es presencial, la mayoría de los países no permiten, o sea, obligan a que el debate sea presencial y que el voto sea presencial. Bueno, en definitiva, hay que compartir experiencias, pero no ya te comentaré o te envío un correo electrónico y ya me cuentas. No, aquí hay que compartir, por teléfono hay que decir rápidamente qué es lo que estás haciendo. Entonces, lección aprendida. Para compartir esto de forma eficiente, pues no basta enviar un correo electrónico, aunque solo sea a los parlamentos más cercanos pidiéndoles una información de cómo hacen las cosas. Y tampoco basta un foro. O sea, aquí cuando está la explosión de esta comunicación interparlamentaria, pues se utiliza el Yammer, pero luego se acaba utilizando el WhatsApp. Bueno, es muy rico, pero no es el sistema para... Entonces, hay que implementar una solución más eficiente. Bueno, pues quizá esa solución más eficiente sea un servicio de datos federados. Yo no conocía con el detalle que he conocido ahora, que han contado en las ponencias anteriores cuáles son las posibilidades, pero bueno, parece que hay formas y hay mecanismos que ya están, o sea, que no hay que inventar. ¿Esto en el ámbito parlamentario? Bueno, pues ojalá técnicamente, porque técnicamente yo creo que es muy posible empezar con el tema, ojalá esa otra voluntad a la que yo me refería antes pues lo tuviera en cuenta. ¿Qué acciones se están tomando en este escenario nuevo en el que pasa de ser un proyecto de inteligencia artificial a ser algo mucho más amplio? Bueno, hay un hub muy ligado a este proyecto que reside en Chile sobre Open Data. Claro, es algo de lo primero que se nos ocurre en el G1, ¿no? Los datos tienen que estar en Open Data porque si ya es difícil coordinar a un montón de parlamentos, si cada uno tiene sus aplicativos y su software y su hardware, si no está en Open Data, pues, o sea, se obliga ya a que esto esté en Open Data para el que quiera colaborar. Hay otro hub sobre estrategia digital parlamentaria en el Parlamento Europeo. Bueno, el Parlamento Europeo tiene muchos medios, es muy variado y entonces cualquier fórmula nueva y cualquier experiencia que se inicie pues es un buen lugar para hacerlo. Y luego el voto telemático está de máxima actualidad.
nos siguen llamando, nos siguen preguntando ahora ya las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de que haya? Pues claro, hombre, una consecuencia os la comento ya, que ahora ya quieren que el voto telemático siga con pandemia y sin pandemia, porque ahora ya en las sesiones, no solo en las plenarias, en las sesiones de comisión, si yo puedo votar desde fuera del hemiciclo, no digo ya en casa, pueden estar en una reunión, en la sede de un partido tal, pero si pueden votar desde fuera, pues claro, es una herramienta que se ha revelado muy útil. Pero claro, el debate debería ser allí. Entonces, ahí hay una cierta controversia y hay, bueno, distintas opiniones y todas con mucho peso, con lo cual tampoco es fácil de tirar por un camino. En definitiva, la cosa se mueve, la cosa se está moviendo y en este momento lo que estamos intentando es volver a ese origen, a ese sistema de inteligencia artificial, centrarnos otra vez en facilitar información, aunque solo sea en inglés en un principio, pero que un parlamentario o que un grupo parlamentario de un país, cuando va a legislar sobre algo, pueda ver de una manera sencilla qué es lo que se están haciendo el resto de los países. Me parece un proyecto muy útil y apasionante. Claro, muy complicado, pero creo que aquí los datos federados, un servicio de datos federados, sería pues muy útil. Hay que ver cómo se hace en Europa y hay que ver luego cómo se hace en el resto del mundo. O sea, Europa puede ser más fácil y luego y en el resto del mundo más difícil, o no, porque a veces también en Europa o unos parlamentos pueden ser mucho más celosos de sus sistemas que otros. Y a lo mejor esto se puede implantar de una manera más sencilla en Hispanoamérica, donde ya el hub de Chile pues está funcionando a pleno rendimiento. En fin, esa es la situación. ¿Qué consideraciones haría yo a un sistema de este tipo? Bueno, por supuesto, lo que decía antes de que los datos tienen que estar en Open Data, pero luego tienen que estar organizados también para compartir. O sea, no podemos entrar a los distintos parlamentos a decir, bueno, vamos a ver, ¿y tú cómo lo tienes? Envíame. No, volvemos a lo de te envío un correo electrónico para que me contestes a un cuestionario. No, tiene que ser otra cosa. Volvemos a que tienen que ser datos federados, pero con estas condiciones que son importantes. Control de calidad, muy exigente. O sea, aquí estoy observando que ya en instituciones, en organismos, en empresas hay un responsable de datos, hay un responsable de datos, claro que sí, igual que un responsable de un control de calidad de una web o igual que un responsable de un control de calidad de datos en unas aplicaciones. Fundamental, el responsable de datos y el que vea cómo se siguen los estándares. Cosa muy importante a mi juicio. El verdadero interés del ciudadano. Vuelvo a poner el foco en el ámbito parlamentario, no en un ayuntamiento. Aquí cuando se habla de datos federados rápidamente sale industria, comercio, salud, agroalimentario, todos los servicios de la administración, de distintos niveles de asistencia, colectivos, etc. Y luego salen ayuntamientos, pymes, mini pymes. Tal. Esto es otra cosa, pero otra cosa que también puede utilizar los datos federados, pero ahora voy a... El interés del ciudadano en un ayuntamiento, ¿cuál es? Que sea muy eficaz en hacer una gestión. ¿Cuál es el verdadero interés del ciudadano en un ámbito parlamentario? Pues que al final quiere participar. O sea, estamos en una democracia representativa. Tenemos unos representantes que son los que dicen lo que hay que hacer. Pero la gente ya lo que dice es, no solo quiero la luz y taquígrafos del diario de sesiones, quiero participar en la ley de la vivienda. ¿Y de esto cómo lo hacemos? Hay una comisión de peticiones a la que se envía una petición, eso se estudia y, bueno, no es eso lo que quiere el ciudadano. El ciudadano lo que quiere es que en la web del Congreso yo pueda entrar a la comisión que está confeccionando, o la ponencia incluso, que está estudiando la ley de la vivienda, pero quiero opinar. O sea, no quiere que le informen lo que está diciendo cada grupo, porque eso luego ve el telediario o ve el diario de sesiones y ya lo sabe. No, claro. Bueno, estamos en ese momento sociológico. Y quizá eso lo que lleve no a cambiar una democracia representativa por una directa, o al menos de repente, pero sí quizá a estudiar una cierta retroalimentación de los datos. Estamos ofreciendo unos datos, primero hay que elegir a ver qué le interesa al ciudadano. ¿Le interesa el articulado de la ley? No lo sé. ¿Le interesa a lo mejor lo que se ha dicho en un momento determinado? Voy cortando. Lo siento muchísimo, voy muy rápido ya, termino.
La seguridad. Bueno, solo voy a decir que los parlamentos y el Congreso especialmente en este país es una diana muy atractiva para los hackers. No porque tengamos dinero ni disidentes, porque es que lo de tirar la página del Congreso, pues como que mola, ¿no? Entonces, y nos intentan muchas averías con ese tema. La vida útil del dato. El dato, las declaraciones de un líder político, de un representante político de hace un día o dos, dentro de 20 días va a tener esa vigencia. No, bueno, pues eso ya lo voy. Cuidado, que luego hay un acontecimiento y vuelven a pedirte toda la información de ese tema. Cuidado con... Y a los parlamentos les importará qué es lo que ha pasado, qué han dicho con no sé qué que le afecta a España. Lo de Irlanda del Norte con el Brexit, ¿cómo le afecta a España? No, se ha pasado y luego qué. Y experiencias. El Parlamento Europeo tiene una experiencia real importante, aunque tiene muchísimos datos, pero no los tiene tan conjuntados. El Reino Unido tiene experiencia. Yo creo que en el Reino Unido, por lo que yo he hablado con ellos, tiene especialistas muy buenos en este asunto, pero como Parlamento tampoco ha iniciado proyectos. Y Brasil, que sí estos están muy avanzados y tienen un estudio sobre carga de datos, y entre lo que saben y lo que deducen, pues sí van sabiendo qué es lo que se hace con ellos. Y un punto para terminar, la regulación a la que me refería al principio. Regulación de las normas aplicables a estos servicios. Bueno, la UIP, la Unión Interparlamentaria, intenta que todos los parlamentos asociados sigan unas pautas. Eso o se regula o no hay manera. La Unión Europea está en el tema. A nivel global será más difícil, pero la Unión Europea está ahora mismo potenciando la empresa común de informática de alto rendimiento europea, la institución esta, a la que van a dar 3.000 millones de euros y exigen lo mismo a los Estados. Y el reglamento del 21.1173 del Consejo, que ha derogado el anterior. O sea, se está moviendo y se está moviendo con normativa. Y luego se habla mucho de soberanía digital, de soberanía del dato, de Carta de Derechos Digitales, etcétera. Y aquí los parlamentos yo creo que sí que tendrán algo que decir, porque al final todas estas cosas pues, pueden tener su consecuencia. Es decir, termino, la tecnología está cada vez más y no debe ser un problema, porque está ahí y estará y cada vez más perfeccionada, pero la regulación de esto pues, puede ser un poco más complicado. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a mi amigo Paco por dejarme contaros estas cosas aquí. Y la verdad es que yo personalmente estoy aprendiendo mucho que me va a venir muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a conocer a Pilar, María Pilar Mayral Medina. Vamos a cambiar de perfil, que nos va a enriquecer mucho la mesa. Ella no es tecnóloga, ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en innovación, trabaja en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es autora de varios libros en la materia y creo que nos va a aportar una visión muy, muy interesante, también para las empresas, las pymes. Así que, Pilar, cuando quieras. Pues muchas gracias. Bueno, gracias, Carmen, por esta introducción, también teniendo en cuenta el cambio que ha habido, ¿no?, de último momento en la programación. Yo también sustituyo a un compañero, a mi compañero Alberto Gago. Espero dejar el patio bien alto, como se merece y como evidentemente me pedirán. Agradezco la oportunidad de presentar hoy aquí el caso, en este momento el Hub Español Gaia-X, y la labor que estamos haciendo desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para crear, ¿no?, este ecosistema para la compartición de datos en nuestro país. Es una política muy importante. Gaia-X es un instrumento para la promoción, disculpadme, ahí está, para el impulso de la economía del dato en nuestro país, y un referente evidente tanto para empresas como para el propio sector público. Es fundamental y quiero reivindicar eso, además, también atendiendo a las capacidades de innovación que en el sector público existen. Dos casos, enhorabuena, por cierto, por los dos casos que se han presentado. Enhorabuena a mis dos compañeros, porque están evidenciando las capacidades que desde el sector público se tienen para desarrollar proyectos que evidentemente tienen retornos no solamente para la ciudadanía, sino también para esa nueva economía digital que, bueno, pues es lo que hoy de alguna manera nos está ocupando, ¿no? Bien. Mi objetivo es explicar, aunque ya se ha avanzado y además tenemos aquí, antes lo hemos podido ver, agentes muy claves en lo que es Gaia-X en el contexto europeo, pero mi objetivo sí que es aclarar un poco qué es lo que pretendemos hacer con el Hub Español de Gaia-X. Consideramos, como planteaba anteriormente, que es muy importante porque es una herramienta para promover espacios de
volvemos otra vez, de innovación, en este sentido basándonos en la colaboración público-privada, en nuevas alianzas generadoras de retornos de gran interés, no solamente para esta nueva economía o economía del dato, que ahora mismo es fundamental, ¿no?, en la transformación digital de nuestra economía, sino también para avanzar en nuevos espacios de coproducción, de nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Antes hemos visto un caso y una referencia muy importante que yo creo que debemos tener en mente y además es una clave, ¿no?, para que entendamos las capacidades que tenemos para abordar, como digo, proyectos compartidos, ¿no? Gaia X es una red europea. Ha sido muy oportuno y muy acertado el plantear antes y además reseñarlo, la anterior moderadora, que Gaia X, en este caso, como estaba comentando antes, no es un espacio tecnológico, digamos, ¿no? No es tecnología, no hablamos de tecnología. Estamos hablando de un ecosistema y en un ecosistema en el que, bueno, tienen cabida diferentes entidades, como ya estamos viendo, pero además la diversidad de las organizaciones y entidades que participan en ese ecosistema es también un recurso, ¿no?, para el retorno que se pretende de estos espacios colaborativos, en este caso para fomentar la soberanía digital en la nube y la compartición de datos. Hay 4 elementos clave, como podemos ver, en torno a Gaia X, como decía, de cara a generar esa infraestructura de datos, garantizando, eso sí, que sea abierta, transparente, integradora y, fundamental, lo estamos viendo en todas las ponencias, segura, es que Gaia X surge en el marco de la Unión Europea como una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Este es nuestro referente, ¿de acuerdo?, para impulsar el hub español, como luego comentaré. La economía del dato y su impulso es el referente. También ha quedado claro, estábamos hablando antes del petróleo, del dato, de todo lo que supone, ¿no?, y de cómo en nuestro propio PIB el dato cada vez tiene más peso, ¿no? Pensemos que en el año 2019 el dato tenía un peso de 2,5% del PIB y se espera que en el 25 lo dupliquemos o superemos, ¿no?, los más del 4%, ¿no?, en nuestro PIB. Esto es fundamental, ¿no? Por eso, y esto es muy importante, además nos pidieron especialmente que hablásemos de esta cuestión, especifiquemos qué es Gaia X, también qué es lo que no es. Ya se ha avanzado antes, con lo cual se evidencia que hay dudas y que realmente, bueno, yo considero que estamos ante un reto, desde mi punto de vista, y creo que además es compartido, muy interesante, puesto que las propias dudas hacen pensar en que estamos ante un nuevo espacio para generar proyectos comunes, ¿no? Y esto es muy importante, porque los retornos van a ser compartidos y además van a ser probablemente, y eso es lo que veremos, yo creo que a corto y ya a medio plazo, van a ser también, van a tener un efecto multiplicador, ¿no? Esos retornos van a ser fundamentales. En todo caso, reitero lo que se ha planteado anteriormente, ¿no? Gaia X es un ecosistema, no son tecnologías, y esto es muy importante. No es una nube, pensemos que Gaia X se conecta a plataformas a través de interfaces abiertas, esto también es muy importante, porque desde esta perspectiva Gaia X está fortaleciendo la estandarización, ¿no?, y además los modelos de referencia para la compartición de datos. Otra cuestión muy importante, aunque yo creo que ya esto está más que superado, o debería, por lo menos, es que organizaciones como Gaia X, iniciativas de este tipo, no pretenden, evidentemente, competir con las industrias, y no tendría sentido, porque Gaia X está formado por las industrias, son las industrias, ¿no? Es un espacio, entiendo que innovador, creo que lo podemos compartir, como decía anteriormente, en el que se generan proyectos compartidos. Y esto es muy importante, porque atendiendo a esa diversidad de entidades, de organizaciones, a esa diversidad también territorial, el caso del clúster es un ejemplo. Reitero otra vez el papel que están asumiendo como promotores de Gaia X, del hub español, es fundamental, ¿no? Y esa diversidad no la encontramos entonces solamente en los sectores, no la encontramos solamente en el perfil de las empresas tecnológicas, sectoriales,
tampoco en el tamaño de las empresas, sino en la propia diversidad territorial y las capacidades que la suma de todos estos elementos están ofreciendo para generar esos proyectos comunes, ¿no? Evidentemente, tampoco es un club empresarial y esto yo creo que se evidencia. No es un club solamente para compartir experiencias. También, ¿no?, se comparten experiencias. Es un espacio, un ecosistema de promoción de proyectos conjuntos y, en este caso, en sistemas de datos federados que van a ser claves, como estamos viendo por los retornos que van a tener tanto desde el punto de vista empresarial, para las industrias, también, por cierto, para el tercer sector. En nuestro caso, como haré referencia después, el tercer sector es, o consideramos que es un elemento singular del modelo que entendemos de Hub español de Gaia-X y, por ende, estamos de alguna manera fortaleciendo esa diversidad, ¿no?, de las organizaciones, de esa constelación de organizaciones que componen el ecosistema. Paso muy brevemente aquí. Les he traído, y yo creo que ya estamos, muchos de ustedes ya conocen estos datos, pero sí que de cara a plantear un poco cuáles son las previsiones o lo que se está realizando, el trabajo que estamos desarrollando para impulsar Gaia-X, les hemos realizado aquí un breve resumen de los resultados de la manifestación de interés que se realizó en torno a proyectos, ¿no?, de las industrias sobre la economía del dato, proyectos centrados en esa economía del dato. Fíjense, 315 entidades han participado de la manifestación de interés que, como bien saben, seguro que muchos de ustedes saben, no se trataba de una convocatoria de subvención, no se trataba de, digamos, una llamada, ¿no?, para que las industrias plantearan sus proyectos de cara a tener retornos, ¿no?, a través de ayudas, subvenciones u otros instrumentos. Se trataba de una consulta, de un análisis de todas las aportaciones que nos podía hacer no solamente el propio mercado, sino también otras entidades, evidentemente centros de investigación, centros tecnológicos. Estamos viendo una constelación diversa de entidades públicas, por cierto, y privadas también, lógicamente, que han reportado información muy interesante. Interesante por lo que supone esto para, digamos, orientar o plantear qué oportunidades tiene Gaia-X. La participación ha sido elevada. Les puedo decir que más de lo que pensábamos y hemos logrado, y este es un dato que nos interesa mucho también, un 64% de pymes, en torno a ese 78% de entidades empresariales, centros tecnológicos, el 64% de las entidades empresariales han sido pymes. Consideramos que ese ámbito, ¿no?, empresarial, ese perfil de entidad empresarial es también una referencia para lo que será el Hub de Gaia-X en España. Otra cuestión, por cierto, muy interesante, vuelvo un poco a lo que estaba comentando antes de los ámbitos territoriales. En este caso, Madrid ha estado representada con un gran peso, evidentemente, en cuanto a las entidades que han registrado información, han registrado proyectos, y es que consideren que el 44% de las entidades participantes provenían, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Hay un dato también muy importante que entendíamos y lo comentábamos ayer y es la información que nos ha llegado sobre la experiencia de estas entidades en tecnologías para la mejora de la seguridad. Se plantea un desafío, pero, por otra parte, entender que el 50% de las entidades que han respondido no tenían experiencia, entendemos que el otro 50% sí, ¿no?, nos plantea también un potencial, ¿no?, porque estamos ahí en una situación intermedia en la que debemos atender a esta respuesta que nos han dado para valorar las oportunidades que tenemos de generar nuevos nichos de negocio en un espacio tan importante como este, en el marco de una economía del dato. En esta misma línea, en esa manifestación de interés, y como bien saben, reitero, no se trataba de una convocatoria de ayuda, sí que preguntábamos por proyectos que estuviesen desarrollando, tuviesen interés en desarrollar las entidades participantes, y fíjense, es muy interesante el ver que, tenemos aquí el dato del proyecto,
Sí. Hemos podido recoger 180 proyectos de esa participación, como decía, de 315 entidades. Lo que nos ha permitido también, cuantificando el presupuesto de cada uno de estos proyectos, evidentemente, el pensar y el entender que podríamos movilizar hasta 2.900 millones de euros en materia de economía del dato, en proyectos directamente implicados con la promoción, el desarrollo y el despliegue de datos. De la economía del dato, perdón. Esto es muy importante porque para nosotros está siendo una referencia a la hora de diseñar, evidentemente, los programas de intervención que durante este periodo de vigencia del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, bueno, pues impulsarán, ¿no?, todos esos espacios de datos y proyectos de I+D que se vienen, que se han sido aprobados, como saben, en junio, y que, bueno, pues formarán parte de esa estrategia, ¿no?, de recuperación de nuestro país. Hay una cuestión también importante asociada a esto que le estaba comentando, y es qué visión planteamos desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y en este objetivo de impulsar el Gaia X España, ¿no? Piensen que tenemos ya en la Unión Europea 11 hubs creados. En esto la Unión Europea contabiliza también el español. Como saben, el clúster es un agente ahora mismo promotor muy importante y les doy la enhorabuena y además las gracias en ese sentido. Pero es fundamental que cerremos o que abordemos esta recta, digamos, no es la recta final ni mucho menos, sino la inicial, pero sí esta recta tan importante que es la de constituir la asociación, ¿no? Pensamos, y es la visión que estamos trasladando, que Gaia X es el referente natural, el líder de lo que pueda ser el despliegue del ecosistema de compartición de datos en España. En ese sentido, consideramos que la entidad Gaia X España, esa asociación sin ánimo de lucro a crear, ahora mismo en proceso de diseño y de desarrollo de sus estatutos, bueno, es muy interesante, ¿no?, lo que se está viviendo ahora en ese sentido, bueno, pues va a ser un referente clave para el impulso de muchos proyectos y además para una nueva visión, no solamente de la innovación, sino de la colaboración público-privada, de la innovación también entre las empresas, de la innovación entre los distintos perfiles organizacionales, institucionales, territoriales, etcétera, etcétera, ¿no?, que suman a este objetivo de impulsar la economía del dato, ¿no? Hay una cuestión aquí también muy importante. Ya he comentado, ¿no?, el papel de esas entidades sectoriales. Vamos a ver ahora cuáles son un poco las líneas de trabajo que en este sentido se están planteando. El reto de conectar, generar nuevos marcos, ¿no?, de interactuación, además que sean productivos entre esas entidades sectoriales, entidades tecnológicas, el papel de las pymes, del tercer sector, pero también esos marcos colaborativos para poder fortalecer las políticas públicas. Y esto es muy importante. Estamos, y bien lo ha comentado aquí mi compañero, estamos en un momento, yo diría que más que importante, sino un momento clave. Hay un reto fundamental y es articular todo el marco regulatorio, ¿no?, que tiene que ver con la economía, con la transformación digital de las economías, con el dato, con la seguridad, con la confianza, con tantos conceptos que estamos aquí poniendo sobre la mesa y que finalmente van a pasar por una reflexión muy, muy, muy profunda sobre el reto y el horizonte, ¿no?, que tenemos por delante de nosotros, ¿no? Y en este sentido, entidades, redes, ecosistemas como Gaia X, las redes además, y esto también va a ser muy importante, lo hemos visto antes, ¿no?, las redes que Gaia X pueda también desplegar y fortalecer en este contexto europeo y en este contexto ya internacional, porque como está planteando el compañero, trascienden ya las capacidades que podemos tener como organizaciones públicas y privadas, como empresas, redes empresariales, para desarrollar proyectos a escala global. Bueno, pues debe materializarse en una organización que, como digo, pueda ser un referente, ¿no?, desde el punto de vista institucional. Es muy importante en este sentido, por cierto, y yo creo que además se ha comentado antes y hemos tenido dos referentes con casos muy interesantes al inicio, pero ese enlace, de acuerdo con el contexto europeo, ahora mismo también es un reto, y es un reto porque, como saben, comienza el periodo de programación de la Unión Europea. En breve, esperamos que antes de que finalice el año, pero es más que seguro, se publique ya el Digital Europe Program, donde, bueno, pues
tendremos muchos más recursos para impulsar proyectos en materia de economía de datos. Nosotros estamos apostando por la creación específica de un espacio de datos de turismo. Estamos trabajando en la línea de impulsar la innovación. Gaia X va a ser clave en este sentido. Entonces, bueno, les invito evidentemente a participar ahora con la publicación también de las convocatorias que saldrán del Digital Europe Program. Y, bueno, Horizon Europe, antes hemos visto un caso clave en el que un ecosistema, ¿de acuerdo?, de entidades que se vinculan de una u otra manera al impulso de la economía del dato, están teniendo una incidencia importante en el diseño, en la planificación, en la ejecución y el seguimiento de esa política, en este caso, de promoción de la I+D, como es Horizon Europe, y es fundamental que desde Gaia X también lo entendamos así. Por lo menos en el caso español, porque, bueno, pues es una de sus fortalezas, ¿no? Voy acabando ya, lo prometo. Como le estaba comentando anteriormente y como nos han ya avanzado en el clúster, que hoy, bueno, pues nos invita aquí a participar y a encontrarnos y a debatir sobre estas cuestiones, estamos en un proceso de creación de la asociación. Desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial estamos apoyando este proceso, a iniciativa, evidentemente, de las entidades que han, además, evidenciado su interés en participar. Evidentemente, y esto es muy importante, la diversidad ya es más que tangible. Pensemos que en el grupo redactor, en el grupo promotor y todas las entidades que han participado en los workshops que hemos convocado, no solamente, bueno, pues se han significado empresas tecnológicas, muchas pymes, como les comentaba anteriormente, diferentes sectores, pero también administraciones públicas de distinto nivel. Y esto es muy interesante por lo que supone para esa diversidad, al igual que el tercer sector. Entonces, estamos en un proceso, como decía, donde, bueno, pues esta recta final del año va a ser muy importante para poder constituir esta organización y empezar a trabajar en un modelo también de desarrollo ya de proyectos donde se avanzan algunos espacios o líneas de trabajo de carácter sectorial, pero, y muy importante, dos que se han planteado desde el punto de una perspectiva transversal con dos grupos, que es lo que se está planteando, de acuerdo, centrados en la ética, la legislación y la responsabilidad, y otro en todo lo vinculado con tecnologías habilitadoras, ¿no? Voy acabando ya. Perdón. Y termino un poco con unos elementos que a modo de conclusión quería compartir, ¿no?, con ustedes. Como decía, y creo que ya se ha evidenciado, las comunidades de datos son un reto. Gaia X, y lo que planteamos de la Secretaría de Estado es que Gaia X sea el referente, ¿no?, para gestionar ese reto que ya tenemos encima y que, de alguna manera, bueno, en la coyuntura en la que nos encontramos, podemos rentabilizar pues muy bien, de cierta forma, ¿no? Tenemos ahora mismo una estrategia, tenemos recursos y estamos alineados con las prioridades de la Unión Europea, que pasan desde la perspectiva de las industrias por un Gaia X a nivel europeo, por hubs nacionales, pero también por espacios de colaboración público-privada para co-desarrollar, cogestionar también nuevas iniciativas que van a tener un gran retorno en el marco de esta estrategia de transformación digital de nuestra economía. Y eso es muy importante ahora que, como decía, tenemos un plan nacional de reconstrucción para la transformación y la resiliencia. Tenemos un alineamiento muy importante con lo que son las estrategias de los Estados miembros en materia de economía del dato y es un desafío que, de alguna manera, bueno, pues logremos un modelo de gobernanza del dato en el que los agentes clave, y aquí evidentemente están representados, puedan aportar y además proponer y coliderar, en este caso, la transformación y los retos que se evidencian que tenemos para, bueno, pues generar nuevos marcos, ¿de acuerdo?, de desarrollo económico, de promoción y de transformación de nuestra economía. Me despido con esto y les doy las gracias. Me he alargado demasiado, pero se lo agradezco. Muchas gracias, Pilar. No te preocupes. En vez de hacer un resumen, os robo solo un minutito. Una pregunta rápida para intentar centrar el resumen de cada ponencia.
Antonio, yo te preguntaría, ¿cuáles son los principales retos de la Oficina del Dato? ¿Qué riesgos posibles tenemos? Que hemos visto que faltan profesionales, que la industria ni siquiera consigue cubrir sus puestos de trabajo. ¿Es posible que tengamos fuga de talento de las administraciones públicas a la empresa privada? Muchas gracias. Bueno, es una complicada pregunta y difícil de contestar, yo creo que en tan poco tiempo. Yo creo que es un reto en general para la administración pública, para todas las administraciones públicas. Yo creo que tenemos una obligación de sacarle jugo a ese dato que tiene la administración para administrar mejor, para ofrecer nuevos servicios al ciudadano y para mejorar, yo creo, el funcionamiento, ¿no? Yo un poco a lo que debería atender realmente administrado es que la administración fuera muy proactiva, y yo creo que es lo que hay que trabajar, ¿vale? O sea, que yo creo que hay que tratar de adelantarse y tratar de ofrecer ya casi lo que debería de tener, ¿no? Y lo que obtiene de otro tipo de servicios, pues la administración sea un servicio más a disposición del ciudadano. Es un gran reto y, bueno, pues haremos lo posible hoy o lo imposible, ¿no? Básicamente. Luego le preguntamos a Pilar si necesitamos innovar en nuestro modelo de organización. La parte que dices de los recursos, yo creo que lo estamos viendo todos, ¿no? O sea, yo creo que falta recurso en las administraciones, falta recurso en la empresa privada y, bueno, yo creo que también es un gran reto a nivel, si quieres nación, el conseguir que esa transformación también o conseguir esos perfiles dentro del ecosistema. Vale, gracias. Muchas gracias. Javier, ¿cómo consigue España meterse en ese grupo tan interesante en el G1? Cuéntanos. Bueno, no sé si... normalmente hay seminarios, hay congresos internacionales, hay relacionados con la informática parlamentaria. Cada 2 años se venía celebrando un congreso y luego se emitía un informe, el Parliament Report, en el que las ponencias son importantes, pero es mucho más importante quizá los pasillos. Entonces, en los pasillos es donde preguntas, donde te cuentan y donde estableces una cierta relación, y al final, cuando Brasil organiza esto, pues llama o habla con alguien con quien tiene una cierta confianza. Entonces, es así de sencillo. En principio, hombre, partimos de una base y partimos de unas experiencias que ya hemos ido contando en otros seminarios. Entonces, si has sido ponente en un seminario anterior y has contado una serie de cosas, pues normalmente se fijan para ver qué piensas de un proyecto de este tipo. Digamos que somos solventes, ¿no?, en el plano profesional y nos relacionamos bien, ¿no? Lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias. Pilar, terminamos contigo. Para no enfocarnos solamente en la administración pública, cuéntanos, ¿qué ofrece Gaia X a una pyme? ¿Puede ayudarla a hacer esa transformación digital? Pues sí, yo entiendo que sí, la verdad. Y de hecho, me iba a quitar esto, disculpen. Estos espacios colaborativos ofrecen recursos que muchas veces no se pagan, ¿no? Lo acaba de plantear el compañero, ¿no? Entonces, esa interacción con diferentes agentes va a ser clave no solamente para acceder a nuevos recursos, proyectos cofinanciados, proyectos de innovación que por sí solo no serían capaces, a tener un vínculo diferente, mayor, más productivo con empresas tecnológicas, sino que también, y ahora hago así con un coche escoba, ¿no?, por lo que estaba planteando, va a ser fundamental también el cambio cultural en la pyme, ¿no? Y esa interacción en un ecosistema como este, diverso, conectado con Europa y con lo global también, con todas las oportunidades que estábamos planteando, va a ser fundamental para que la pyme también entienda cuáles son los retos como pyme y esté mucho más cerca o tenga mucha más visión de lo que pueden ser sus capacidades, ¿no?, dentro del mercado. Yo entiendo que esta es la realidad del nuevo contexto, bueno, nuevo, tampoco es nuevo, ¿no?, el contexto en el que estamos desde el punto de vista económico, y por eso las pymes son claves, porque de alguna manera ya lo estaba significando antes en la presentación, porque nos ha sorprendido mucho, la verdad, ver que el interés de las pymes ha sido más que evidente, la manifestación de interés. Entonces, toda esa interacción, esas vivencias, experiencias compartidas, conocimientos, recursos, etcétera, 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 en un ecosistema como puede ser Gaia X, conectado además con lo global a nivel internacional, va a permitir, yo entiendo, que un salto cualitativo y también cuantitativo para lo que es una pyme, tanto desde el punto de vista de su negocio como de la propia organización, que evidentemente van unidos, ¿no?
Gracias. Muchas gracias. Disculparnos que nos hemos excedido unos minutos. Gracias.